Bueno, vamos a lo prometido. Ustedes saben que uno de los grandes temas para todos aquellos que están a punto de jubilar o que están jubilando es ¿con cuánto voy a jubilar después de haber trabajado 25, 30 años de mi vida? Bueno, ¿qué es exactamente el valor, digamos, de lo que finalmente se va a percibir un trabajador que pasa entonces a retiro? Bueno, el senador Eugenio Tuma ha criticado abiertamente lo señalado por el presidente o máximo representante de las AFP, Guillermo Artur, quien ha dicho que la tasa de reemplazo, es decir, cuánto se ganaba y con cuánto se jubila, no es de un 67%, no es de un 67%, es mucho más bajo, es de un 37%, es decir, la gente está jubilando con muchísimo menos de lo que obviamente percibía cuando trabajaba. Queremos conversar acerca de eso, también de la promesa de un sistema que garantizaría el 75% de las pensiones, que de acuerdo a lo que dice el senador Tuma, aquello no se cumplió. Estamos con Gino Lorenzini del sitio Felices y Forrados, él es economista y vamos a conversar con él acerca de este importantísimo tema para los chilenos. Gino, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Mina, muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás, Gino? Bien, es un gusto tenerte de nuevo acá. Queríamos comenzar por estas cifras que no calzan, estos datos que realmente se contradicen y queremos empezar a hacer el uso, digamos, claridad respecto a, primero, a quién está entregando cifras más verídicas respecto a estas cifras que entregaba Mirna sobre la tasa de reemplazo. ¿Es un 67, es un 37? ¿Cómo están jubilando los chilenos en este momento? A ver, la realidad que está ocurriendo hoy en día con el tema de la jubilación, acá una previa. Acá se mezclan muchas verdades con muchas mentiras. Entonces lo que vamos a ir punto por punto aclarando qué es cierto y qué no es cierto. Lo que es cierto, hoy en día los chilenos se están jubilando con 172.000 pesos en promedio. ¿Qué quiere decir 172.000 pesos? Que alguien se jubila e inmediatamente su familia pasa a la línea de la pobreza, adicionalmente con los gastos de salud que tú tienes a la edad que te jubilas, obviamente que eso es un drama mayor. La promesa del sistema cuando se creó era que se iba a conseguir pensiones del 75%. Para las personas, ¿qué es eso? Si alguien ganaba 600.000 pesos, cuando se jubilara iba a ganar 450.000 pesos. Ese es el dato, esa era la promesa. La realidad es que con el sistema de AFP directo solo es un tercio, un 37%, es decir, de los 600.000 pesos la persona se jubila con 220.000 y eso claramente es una dificultad mayor. Ahora, gracias a la reforma que se hizo el 2008, se aumentó con un aporte del Estado de 37 la tasa de reemplazo salta a 67. Entonces, es ahí donde las AFP dicen, no, la tasa de reemplazo es 67. Efectivamente, hoy para los chilenos es el 67%, pero si no incluyera el aporte del Estado sería un 37%. Eso es como podemos desglosar un poco la realidad. ¿Y qué pasó en el camino de esa promesa del 75% a esta realidad que se tuvo que corregir, de llegar a un tercio de los ingresos que recibe la persona una vez que se jubila? ¿Dónde va esa plata, digamos? Mira, súper claro. Primero, el sistema se hizo bajo el pensamiento de que las personas trabajaban en dos empresas en una vida. Ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Entonces, hoy en día yo he trabajado en más de 8 empresas y tengo 30 años. La realidad que tiene mi generación es totalmente distinta. Yo he pasado por periodo de desempleado 6 meses. Entonces, estas lagunas laborales inciden mucho en la pensión futura. Entonces, esa es una variable que hoy en día está inserta. Lo segundo, el tema de la mujer. La mujer, de hecho, si es que la tasa de reemplazo para un hombre es un 40%, para la mujer es un 20%. ¿Por qué? Porque como se dedican a ser madre, tienen lagunas de 2, 3 años y esas lagunas son letales. Entonces, hoy en día las lagunas laborales, que es una realidad a nivel mundial, que el trabajo es más inestable, están provocando esto. Entonces, nosotros fuimos bien concretos y al senador Tuma, hace más de 3 meses, le enviamos una carta con nuestros 60.000 usuarios, haciendo propuestas porque el sistema hay que mejorarlo. Ese es un tema muy importante. Si no mejoramos el sistema hoy, va a colapsar de acá a 10 años. Es decir, estas jubilaciones no van a ser sostenibles, pero el sistema hay que mejorarlo, no irse al sistema antiguo. ¿Cómo se mejora el sistema? Hoy en día
tú empiezas a trabajar a los 25 años. Lo que nosotros proponemos es que el Estado debería invertir $1.000.000 por cada hijo nacido, y que al invertir ese dinero y a la vez ganar los intereses compuestos durante todos estos años, esos hijos, aunque no trabajen, a los 40 años se podrían jubilar con más de $100 millones. Ese es el efecto de la rentabilidad en el largo plazo. Entonces, incluso se podría eliminar la pobreza en 40 años. Entonces, el sistema tiene deficiencias de esto. Otra deficiencia del sistema, con la estrategia normal que recomienda la AFP, que es estar toda una vida en el fondo A, la rentabilidad este año del fondo A ha sido un 4%. La rentabilidad del fondo E ha sido un 4,5%, es decir, el fondo E sin riesgo ha rentado más este año. La estrategia de Felices y Forrados ha rentado un 11%. Es decir, una persona que el promedio de los chilenos tenemos 10 millones ahorrados, con Felices y Forrados hubiese ganado casi 1.100.000 pesos. Sin Felices y Forrados solo ganó 300.000 pesos. Y eso, en el largo plazo, es una diferencia que se podría incluso superar el 75%. Uno podría tener una jubilación de un 100%. Entonces, el tema es que las AFP perdieron en el camino el foco de la rentabilidad y de evitar los riesgos. Y lo cierto es que hay que ver qué tenemos que hacer para mejorar el sistema. El sistema antiguo que tanto se propone acá tiene a los países quebrados. Europa está quebrado. Un dato: Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos es el 100% del PIB. Si tú incluyes todo lo que es medical care, todo lo que es pensiones, Estados Unidos tiene una deuda de 5 veces el PIB. ¿Qué quiero decir con esto? Estados Unidos hoy en día está quebrado. Estados Unidos de acá a 10 años tiene que quebrar, porque no va a ser capaz de pagar las pensiones bajo el sistema antiguo. Entonces, por lo menos hoy, si es que uno hace un balance, el sistema no está cumpliendo la promesa, hay que mejorarlo para que cumpla, hay que mejorar las rentabilidades, hay que ahorrar desde que nacen los hijos, pero no hay que volver al sistema antiguo. El sistema antiguo está quebrado y esa es la gran diferencia desde nuestra perspectiva. Hablamos con el economista Gino Lorenzini, director de Felices y Forrados. Gino, a ver, para entenderlo bien, si tú ganas hoy día 600.000 pesos con este aporte del Estado, es decir, podemos decir que esta llamada tasa de reemplazo, es decir, cuánto yo ganaba y con cuánto me voy a jubilar, con este 37% garantizado por las AFP, más el restante que garantiza el Estado, de acuerdo a esta modificación que hubo el 2008, es decir, terminamos con una tasa de reemplazo del 67%. ¿Con cuánto me estoy jubilando hoy día derechamente si yo gano 600.000 pesos? No, con el 67 te estás jubilando con 400.000. Ya, entonces, ¿tan malo no es el sistema aparentemente? Es que por eso, la realidad va a ir complicando mucho más. Es decir, los 10 trabajos mejor remunerados no existían hace 5 años atrás. Cada día más los ciclos económicos. En los años 80 las tasas de crecimiento eran del 15% en las bolsas. Cada día las tasas de crecimiento son menores. Entonces la rentabilidad que pasa año tras año es peor. Los últimos 5 años el Fondo A ha rentado menos 2% durante 5 años. Es decir, las personas que se quedaron en el Fondo A los últimos 5 años no han recuperado las pérdidas que se generaron en la crisis del 2008. Entonces, perder 5 años de rentabilidad es fatal para el sistema de pensiones. Porque uno escuchó más de una vez a tener calma, a no cambiarse de fondo a cada rato, que en el largo plazo esto se iba a recuperar. ¿Esos consejos finalmente no están resultando? ¿Qué pasa con eso? A ver, nosotros hace poco, Rafael Garay le dijo a Velasco, economista, Rafael Garay, tú dices al candidato presidencial, Andrés Velasco, que en la crisis del 2008, con su sugerencia de mantenerse en el Fondo A, se perdieron más de 60.000 millones de pesos, 3 millones de pesos por cada chileno. Eso es una realidad. Entonces, lo cierto es que en el tema de pensión, o la ministra Matei planteó que todos los trabajadores se deberían cambiar a AFP modelo por costo. Ahí es donde se mezclan las realidades y que, primero, un trabajador desempleado no tiene que priorizar por costo, tiene que priorizar por rentabilidad. Por rentabilidad, los últimos 5 años, AFP Habitat ha sido la más rentable. Si es que un trabajador gana menos de 5 millones de pesos, sí es conveniente que priorice por costo y sí es conveniente que se vaya a AFP modelo.
quienes ganan menos de quienes tienen menos de 5 millones ahorrados deberían irse a AFP Modelo por costo, pero hay ¿Qué es la AFP Modelo? La AFP Modelo es la nueva AFP que vino y bajó los costos, que se ganó la licitación de los trabajadores nuevos y tiene un costo de 0,77% de tu sueldo. El costo más bajo es casi la mitad de la otra AFP. Es mucha la diferencia en costo. Pero ese costo solo es respecto a tu sueldo. Entonces, hay que calcular muy bien si es que te afecta el costo o te afecta más la rentabilidad. Entonces, es acá donde hay un mundo de que se señalan muchas cosas y finalmente la gente tiene tanta información que no sabe qué decisión tomar. Simple, si tú tienes menos de 5 millones ahorrados, prioriza por costos. Si tienes más de 5 millones ahorrados, prioriza por rentabilidad. Si es que ya tienes más de 100 millones, prioriza por servicio, porque, por ejemplo, Cuprum, que es líder en servicio, puede asesorarte tributariamente. Entonces, yo creo que acá hay que decirlo claramente, hay dos tipos de AFP. Está la AFP que están en pos de los trabajadores, que han bajado los costos, Modelo bajó los costos y Habitat bajó los costos. Hay AFP que están focalizadas en rentabilidad, Habitat está focalizada en rentabilidad y Cuprum también está focalizada en rentabilidad. Y hay AFP que realmente solo incentivan, acá hay temas graves, a los ejecutivos de la AFP le exigen que tienen que tener una cuenta corriente de 700.000 pesos para que vayan a coimear a las personas para que se cambien a su AFP. Esos temas son gravísimos, esos temas de una vez por todas hay que sacarlos a la luz. Entonces acá yo digo, hay dos tipos de AFP, hay unas que están focalizadas en pagar comisiones, coimear a las personas para traerlas a su AFP, y las personas lamentablemente acá tienen que tener conciencia que ese es el peor negocio que pueden hacer. Y hay AFP que se han dedicado a bajar los costos, a tener mayor rentabilidad, a dar buen servicio. Es tan claro, yo quiero ser bien claro en esto, quizás nunca antes lo había hecho con esta decisión, pero ayer nos entregaron el premio al emprendimiento del año del Diario Financiero. Entonces, con bastante responsabilidad, si es que el sistema de Felices y Forrados hubiese sido utilizado para el 100% de los chilenos, en vez de ganar un 3%, hubiésemos ganado un 11%, es decir, hubiésemos generado al país más de 16.000 millones de dólares de utilidad para las personas. Ahora, estamos conversando con Gino Lorenzini, economista, director de Felices y Forrados. Gino, tú dices que, claro, estas cifras que le planteaba el economista Rafael Garay al exministro de Hacienda, de mantenerse en el fondo mutuo en el que uno permaneció durante mucho tiempo, tratar de evitar los cambios y todo eso, ha generado pérdidas importantes. Entonces, ¿cuál es el consejo hoy? El consejo hoy, por lo menos para las personas, para los profesionales que tienen menos de 45 años, que todavía ven lejos la jubilación, ¿qué pasa? Es que no depende de la edad. Depende del riesgo sistémico. Hoy en día hay un riesgo que es el fiscal cliff en Estados Unidos y que puede venir y generarse una nueva gran pérdida. Entonces, nosotros hace un tiempo atrás hicimos público de que sugerimos el cambio hacia el fondo E para evitar este riesgo. Probablemente se pueda dejar de ganar si es que se soluciona, pero ante un riesgo tan grande como que la economía de Estados Unidos pase de crecer un 2%, pase a caer un menos 0,5%, el riesgo es muy grande acá el 31 de diciembre. Entonces es preferible evitar esos grandes riesgos. Resguardarse y quedarse en el fondo E, exactamente. Eso vale para jóvenes y mayores, digamos. Vale para todos, sí, ese es el tema, ese es el concepto. Cuando hay riesgo sistémico a nivel global hay que evitarlo. Mira, acá nos escribe César Fuentes, hablamos con el economista Gino Lorenzini, dice César Fuentes, el problema es que cada economista tiene su visión del tema, entonces ¿a quién le creo? ¿En qué fondo me quedo finalmente? En este mismo programa, otro economista entrevistado decía que lo más correcto era seguir en el fondo A si estaba ahí. Es simple, miremos resultados. La estrategia de los últimos 5 años de estar en el fondo A ha dado pérdidas de menos 2% anual. La estrategia de estar en el fondo E ha dado ganancias promedio de 3%. La estrategia de cambiarse de fondos en Felices y Forrados dio este año un 11% de rentabilidad. Es decir, prácticamente estamos duplicando la rentabilidad de cualquier estrategia estática. Claro, y en ese sentido, Gino, es importante decirle a nuestros auditores, lo que pasa es que este sitio de Felices y Forrados, que cobra una cantidad anual de 12.000 pesos, o sea, eso es lo que entiendo, ¿no? 1.000 pesos mensuales. 1.000 pesos mensuales, o sea, por 1.000 pesos mensuales usted recibe una información que le va diciendo, mire, es conveniente cambiarse a este fondo o a este en el fondo. Esto es bicicletear, pero en el buen sentido, porque al final es la plata nuestra la que está en juego. Entonces, lo que ustedes señalan es que en definitiva hay que ir jugando en compás de este sistema. Es que más que ir jugando, porque nosotros estamos indirectamente manejando 2.000 millones de dólares. Es decir, tenemos una responsabilidad tremenda, no es un juego. Hay que evitar los riesgos, la gente tiene que tomar conciencia y nosotros empoderamos a las personas. Ese es el concepto. Y ustedes avisan. Nosotros avisamos, ejemplo, y tú tomas la decisión. Correcto. ¿Y uno se puede cambiar las veces que quiera? Las veces que quiera. ¿Cuántas veces al año? ¿Hay un límite?
50 veces al año. 50, imagínate, ya. O sea, en la práctica, eso es lo que debiera hacer cualquier chileno para manejar sus fondos. Sí, pero sin información, una persona que no se maneja en economía es donde viene y se cae, y ahí puede generar pérdida. Entonces, y no solo de nosotros, hay otros portales que también brindan asesoría. Infórmense, vean la mejor alternativa. Nosotros fuimos el mejor emprendimiento del año, ya hemos obtenido un 11%, estamos mostrando de que resultados concretos. Y la gente se tiene que informar y tiene que tomar decisiones. La gente en este sistema tan perverso, si toma buenas decisiones, va a salir adelante. Digo una cosa que dice, lo que dice Antonio Hernández, ¿qué hay de cierto en el efecto rebote al cambiarme de el A o el E, dice, del A al E, ¿lo pierdo o este efecto no existe? No existe. El mito de que se generan pérdidas no existe. ¿Por qué? Si yo tengo 100 millones de pesos, imaginémonos, tenía 105, cayó un 5%, llegué a 100. Si me cambio al E, me mantengo tranquilo en 100. Y después, si es que sigue cayendo un 10% adicional, evité una pérdida adicional. Entonces, el concepto de que si uno se cambia genera pérdida es mentira. Perfecto. Muy bien. Gino Lorenzini, director de Felices y Forrados, economista, nos entregó importantes, interesantes consejos, además, para manejar bien nuestros fondos de pensiones. Muchas gracias, Gino. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días.